Bien. Creo que vamos. Ya está, ¿verdad? Ya está. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos haciendo algunas pruebitas. Bien. Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Esperemos todos se encuentren bien, de salud, así como deseándoles a nuestros amigos y personas que están ya con nosotros excelente salud en su persona y en su familia. Agradecemos, sigan con estos temas de protección preventiva tan importantes. De manera cultural los damos, de manera que evitemos tener riesgos, de manera que nadie sea vulnerable en su persona, bienes o familia. Bienvenidos todos ustedes a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. El tema de hoy es bien delicado. Es como todos los que manejamos nosotros, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a enfocar a servidores públicos, principalmente al servicio, todos los servidores públicos, como su nombre lo dice, tienen que servir a la sociedad, ¿verdad? Porque esa es la función, al fin y al cabo, de los servidores públicos en activo. Pero ¿qué pasa con el servicio público? Este tipo de policías que traen unidades, así como los tránsitos, como las unidades policíacas, que son una para vialidad, la otra para protección ciudadana, y la de transporte público. Las tres son autoridad, emanan de nuestra Constitución, así como de los cuerpos de seguridad pública de esa entidad, de ese estado. Pero ¿qué pasa cuando hay algún tipo de anomalías, algún tipo de abusos? Siempre hay irregularidades. Recordemos que desde 1960 que había una policía anticonstitucional llamada La Secreta, y ya en los 70 hasta 1983 hubo otra anticonstitucional llamada DIP, Dirección de Investigación para Prevención de la Delincuencia. Hasta 1990 con Diego Valadez, Inteligencia, policías meramente inconstitucionales, y que por el hecho de no estar regulados y solamente seguir indicaciones de un superior jerárquico, se cometían bastantes tropelías. Recordemos el río Tula, recordemos los zapatos de cemento, la tablita, el tehuacanazo. Pero bien, siguen surgiendo los abusos de autoridad por servidores públicos. No se trata de etiquetar a nadie y de decir tal dependencia es una de las más corruptas, porque hay estadísticas, es a ojos vistos. El servidor público se encuentra bajo el escrutinio de la ciudadanía. Todo servidor público, bien sea personal médico, personal de alguna dependencia gubernamental donde vayamos a hacer algún tipo de trámite o gestionar algo, ¿verdad? Pero quien más está en la mira siempre es el personal uniformado, que debería de brindar seguridad. Pero curiosamente es todo lo contrario. El ciudadano, el conductor, ve autoridad policíaca y tiene el temor de que se le acerque. No sabemos con qué finalidad. Recordemos que hay policías que cometen delitos también. Si es cierto que el Código Penal sanciona las conductas antijurídicas de cualquier ciudadano, también sanciona las conductas del servidor público, y con una sanción más elevada. Pero ¿por qué se siguen dando estos hechos de corrupción en los cuerpos policíacos? Hemos entrevistado a varios servidores públicos, a varios policías, y nos manejan lo que es sabido, que por la motocicleta tienen que entrarle, que por la camioneta que es patrulla tienen que entrarle. El servicio público, intocable, nadie ha puesto la mira en él, y es el que más corruptelas comete. Tengo incluso los videos donde los camioneros van adelante, les tocan el pato, se bajan y le entran, sin infracción, sin haber cometido nada. Ahora, ¿qué pasa cuando los taxistas son detenidos? Hay que fundar y motivar la detención, ¿verdad? Te detuve porque no traes luces, te detuve porque te paraste una. Bueno, servicio público, quiero que me enseñes verificación, todo regular del taxi. Y cuando no es así, y los policías actúan de manera arbitraria, pidiendo de inmediato la grúa. Pero no solo eso, las personas que son detenidas y que traen taxi tienen que seguir a la patrulla a un punto de conveniencia donde se encuentra la grúa. Qué curioso, las personas en el trayecto, recordemos que dimos el tema de secuestro,
¿Qué pasa cuando una persona la captura, la meten a una cajuela? Esta persona no sabe qué va a pasar con ella. Y es en manos de maleantes. Ahora, ¿por qué decomisar la licencia que es propiedad de cada ciudadano que maneja un vehículo? Uno la paga y se la quitan con la intención de garantizar un pago. ¿Por qué seguimos tan atrasados en esta ciudad? Por la corrupción, claro, y más los mandos policiales, que son los que deberían de gestar algunas medidas de progreso, tanto para sus instalaciones como para sus cuerpos policíacos y ciudadanía, que es la más golpeada al fin y al cabo. Se supone que ellos trabajan para proteger, resguardar, cuidar vidas y bienes de las personas. Y como lo manejé al inicio, son a los que se les tiene el temor cuando ellos hacen presencia, cuando ellos nos dan la indicación. 11 y 16 de la Constitución cometen actos de molestia y evitan el libre tránsito por nuestra ciudad, por nuestro país. Hay temor cuando salimos a carreteras de que alguna patrulla se nos pegue, claro, porque sabemos que los entres, los moches, las entradas son elevadísimas. Pero cuando no lleguemos al convenio, que no tendríamos por qué, porque debemos actuar con transparencia, precisamente la corrupción y anticorrupción, que es lo que hemos tratado de evitar la corrupción. Esos temas de anticorrupción en la administración pública y que ahora los tenemos latentes nosotros porque hemos estandarizado personal y personas con un alto nivel de moral, con una escala elevadísima de valores y que se han alineado, evaluado en el estándar S0500 anticorrupción en la gestión y administración pública, pero los servidores públicos, sabiendo que pueden tener una sanción más elevada, continúan extorsionando, robando, cometiendo tropelías. Es increíble que todavía en esas fechas y con los medios masivos de comunicación, con las redes, diferentes plataformas electrónicas para subir videos, para subir el actuar del policía, se sigan dando estos hechos. Bien, agradecemos la presencia de nuestros amigos, estimados y queridos amigos de Canaco, a la doctora Sandra María y a Héctor Noguera, excelentes personas, transparentes, educados y que están en la misma línea de rectitud y de evitar la corrupción en esta ciudad. Y al fin y al cabo todos trabajamos por una calidad y un nivel de vida acorde al desempeño de nuestras funciones, de nuestros conocimientos, pero cuando nos vemos afectados o afectada en nuestra persona y economía, cuando no teníamos provisto desembolsar una cierta cantidad porque a algún servidor público se le ocurrió detener a un conductor y solicitar licencia y te detuvo porque quiero checar los focos de tu vehículo. Oye, pero los focos pueden sufrir fundición, avería en cualquier momento. Recordemos que son piezas eléctricas. Y por el hecho de un foquito, de una calavera, tomar de ahí como referencia licencia, tarjeta de circulación, verificación, pagos, y sacar al conductor del lugar donde lo tuvo y que lo siguiera varios kilómetros a interceptar a una grúa. Esta persona, de sexo femenino, fue agredida, agraviada en su persona e integridad física por un servidor público de transporte público. De un punto la jalaron a otro punto y ella tuvo temor por lo que pudiera pasar con ella, ¿verdad? Tuvo temor de su vida, le pasaron por la cabeza qué iba a pasar con su familia, con sus hijas. Esto es lo que debe analizar el mando superior jerárquico de los policías.
Si la detención se da en determinado punto, se hacen las gestiones necesarias o se pide el apoyo de las unidades. Si alguna grúa tiene que llevarse una unidad, la grúa tiene que acudir al lugar. No hace que una femenina, una señora, tenga que seguir a una unidad y en el trayecto pensar mil cosas. Ese tipo de situaciones creo que deben ser ventiladas ante los medios, opinión pública y ante los jerárquicos de esa dependencia de tránsito de Medellín, porque no es válido exponer y enfermar a las personas, enfermarlas de miedo. De por sí todo el ciudadano en Veracruz ya tiene el temor de andar en la noche, manejar un vehículo, 6, 7 de la noche es el punto clave por las luces, por todo. Vamos a hacer un llamado y hacemos un atento llamado al director de Seguridad Pública de Medellín, de aquí de Veracruz, para que pues, ya tengan tantos atropellos, que al fin y al cabo, y de verdad es cierto, ellos tienen un salario en base a los impuestos de cada uno de los ciudadanos, deberían de servir a la sociedad, no tenerles temor como lo manejan, como lo manifestamos todos los que vivimos en esa ciudad. Se les tiene temor de que se acerquen, de que se pongan atrás del vehículo, de que estén adelante, de que pase uno y lo detengan. Es un temor desmedido el que hay hacia las autoridades, pero más servicio público ahora. ¿Qué es un servidor público? Un servidor público es aquella persona cuya actividad tiene una función social, contacto con toda la sociedad. Ahora bien, de esta manera el servidor público, conocido popularmente como funcionario, trabaja para la administración del Estado. Por ejemplo, para un ayuntamiento, para un hospital público, para un centro escolar público o en los cuerpos de seguridad estatal, municipal y nacional. ¿Qué es lo que hablábamos? El hecho de portar un uniforme nos hace inmunes, inmortales, nos creemos dioses. No. El hecho de portar ahora un uniforme significa que goza uno de total impunidad. Si es bien cierto que los exámenes de estudio de confiabilidad hacia los servidores públicos han venido en aumento para determinar qué servidor público es el apto para que tenga un cargo y conviva con la sociedad, para que se dirija a ellos con respeto. Y no es así aquí en esta ciudad. Tal parece que el portar un uniforme, y ahora que ya les dotaron de armas, la gran prepotencia y el temor que infunden en la ciudadanía se ha incrementado. Ya hay delitos por parte de estos servidores públicos. Se entiende que el conjunto de servicios facilitados por el Estado deben estar gestionados por servidores públicos. Y en consecuencia, estos trabajan para la comunidad. Ellos trabajan para la comunidad, que al fin y al cabo es quien les paga. Es decir, para toda la población en su conjunto. Hablamos que el servidor público debe dar servicio a la sociedad, a su comunidad. Hubo un tiempo que en la Ciudad de México dijeron, bueno, vamos a hacer el policía vecinal, que era en color azul. Él andaba a pie a tierra, tenía contacto con los vecinos, ellos lo conocían, él tenía muy buena atención porque ese policía era de la misma colonia de donde ahí nací, donde estaba su familia y donde él vivía. Su comunidad lo conocía, claro. Ese tipo de actuar de estrategias policíacas dio muy buen resultado. Bajó el índice de delincuencia. ¿Por qué? Porque la misma gente que comete ilícitos, al saber que ya hay uno o dos policías de esa misma comunidad, se abstenían, actuaban de manera disuasiva y, como es la policía etiquetada preventiva, prevenía el delito. A lo mejor iban a otros lugares a hacer sus tropelías, pero al menos en el tiempo, en esa gestión del policía de barrio y que tenía contacto con las familias, bajó la delincuencia. Aquí hay policías de los 212 municipios de Veracruz, no sabemos de dónde viven, ni qué hacen, ni por qué tienen el empleo de servidores públicos. Lo que hablábamos, el hecho de usar uniforme aquí es que ellos se crean como dioses. Y mala preparación desde su academia, donde deberían de formarlos, culturizarlos, educarlos para contacto con la sociedad. No solamente son taxistas, camioneros, es ciudadanía en general, que tienen médicos,
maestros, abogados, y a todos tratan de sustraerles algo por alguna falla que detectan, que no debería ser, es levantó la infracción y retírate. Pero también es bien cierto que la única autoridad facultada para levantar infracciones es el personal de vialidad. Y aquí, pues, los policías que no son de vialidad toman esa función. ¿Cómo es el trabajo del servidor público? Como norma general, todo servidor público obtiene un puesto de trabajo a través de unas oposiciones, a las que se pueden presentar todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos que la ley establezca en cada caso. Una vez que las oposiciones han sido aprobadas, el servidor público obtiene una plaza, se le asigna un puesto de trabajo específico en relación con la modalidad de posición superada bien. Se hace la convocatoria para los cuerpos policíacos. El personal mete sus documentos, pasa los estudios psicológicos, psicométricos, físicos, de conocimientos, se le da su fecha para ingreso, pasa al servicio médico y si es apto físicamente y pasó los demás estudios y sus documentos se encuentran en orden, ingresa a este cuerpo policíaco. No como antes. Antes, con una cantidad, pues entraban a los cuerpos policíacos, personas con secundaria y eran ministeriales o judiciales, que era la etiqueta de antes. Y no quiere decir de los cuerpos de seguridad pública, no tenían ni la primaria concluida, pero entraban por una cantidad y ya eran policías, ya estaban uniformados. Entonces ahora tienen que hacer la gestión, que no es más que esperar la convocatoria, reunir los requisitos y si son aptos, pues entran. Cada servidor público ejerce su actividad en un cuerpo determinado. El cuerpo de profesores, de personal sanitario, de policía. Sus funciones y tareas, así como su salario y condiciones de trabajo, están reguladas por la ley. Ese tipo de regulación hace que los servidores públicos no estén sujetos a las leyes de mercado propias de la actividad del sector privado, ya que sus funciones tienen un carácter eminentemente social. Devengan un salario por parte del Estado, que a su vez demanda de los impuestos de cada ciudadano, y como lo manejamos, deben servir a la sociedad, no obtener beneficio personal por parte de la misma sociedad, ¿verdad? Si es bien cierto que tienen un pago garantizado cada 15 días, ¿por qué llegar a los ilícitos de extorsión o incurrir en la sedición para que esta persona, el conductor, los coheche? Es un tema bien delicado. ¿Qué tiene que hacer un servidor público? Servir a la sociedad. La idea fundamental que rige la actividad de un servidor público es precisamente dar un servicio a la sociedad. Este tipo de trabajadores existen en todas las naciones y se considera que tienen un valor estratégico para el conjunto de la sociedad. En todo el mundo hay servidores públicos. Canadá, país de primer orden, de primer nivel, el secretario, el director de seguridad, tuvo cargo en el ejército, una persona que conoce de estrategias, geografía de su país, y pues su personal está meramente calificado para ejercer funciones policíacas. Aquí en nuestro país hay personas que ni son de carrera y que no cuentan con el conocimiento en seguridad y tienen ese cargo, y a su vez pues ordenan de manera incorrecta. El empleado o servidor público tiene un estatuto que regula su actividad en todos los sentidos. Este estatuto establece las normas que delimitan sus funciones, así como el régimen sancionador que le pueda afectar como trabajador. Hay algo bien importante. Veracruz cuenta con secretarías, con batallones, comandancias de seguridad pública, así como tránsito del Estado, ¿va? También cuenta con un departamento jurídico. ¿Qué función tendría esta persona que se ostenta como jefe, director o encargado del área jurídica? Estar en medio, ¿verdad?, del personal de seguridad pública y del ciudadano. Este servidor público, creemos que es servidor público, el jurídico, porque trabaja dentro de una dependencia de gobierno,
La función es analizar la situación y darle la razón a quien la tenga. Él es la cara del cuerpo de policía ante el ciudadano. Hasta vamos a ver eso. ¿Quieren trabajo seguro? Aún en tiempo de crisis, de pandemia. El hecho de ser servidor público significa que pues, el gobierno federal nos está subsidiando nuestro pago puntual, haya pandemia o no. Lo único que para son las actividades no esenciales para la ciudadanía común y corriente, pero no así para el servidor público. Tienen beneficios muchos. Ahora, desde un punto de vista social, la actividad de los servidores públicos es valorada como un puesto de trabajo seguro, que es el empleo seguro, y estable al margen de los vaivenes de la actividad privada. Se puede decir que es un trabajo envidiado, especialmente en épocas de pandemia, de crisis. Pues deberíamos, al ser servidores públicos, de respetar y cuidar nuestro trabajo. ¿Cómo respetar a la ciudadanía? Brindándoles la confianza que requieren. La ciudadanía está muy golpeada, y más por servidores públicos. Por otra parte, sus funcionarios o servidores públicos en ocasiones son percibidos de una manera crítica por algunos sectores de la sociedad. En la mayoría de países son muy conocidos los chistes sobre funcionarios, así como algunos comentarios relacionados con su condición de trabajo. Independientemente de la valoración que se pueda realizar sobre estos empleados, su función social es incuestionable. Así lo manejan. Manejamos a un inicio que todo servidor público se encuentra bajo el escrutinio de la ciudadanía. Bajo el escrutinio de la ciudadanía. ¿Y qué significa esto? No es más que encontrarse bajo la mirada de todo ciudadano. Nos damos cuenta que cada vez surgen más grupos pacíficos, ONGs, grupos de resistencia contra los abusos de autoridad. Estamos y no estamos de acuerdo. Este Centro de Protección Preventiva no tiene ni fin de lucro, ni tiene inclinación hacia ningún partido. Nosotros actuamos de manera altruista, lo documentamos porque queremos servir a la sociedad. Y en algunas ocasiones nos damos cuenta, porque nos llega bastante información de grupos que surgen enfocados a exhibir a servidores, a funcionarios públicos, como por medio de redes. La ciudadanía, manejo, está cansada de tantos atropellos, tantas tropelías. Son los policías en carreteras, en municipios, exhibidos por gente que conoce de leyes, por gente que es comunicador social, por personas que se basan en el cuarto poder, artículo 6 y 7 de la Constitución, y los exhiben, se dan cuenta que están recibiendo dinero y disuelven tanto operativos como ya la detención de un vehículo. No tendríamos jamás por qué como ciudadanos exponernos y llegar a este tipo de hechos, enfrentándonos con autoridades. ¿Por qué lo hacemos? Por lo mismo que manejo. La ciudadanía está cansada, está fastidiada de ver una figura de autoridad y creemos que nos van a afectar de inmediato, creemos que nos van a detener, ya la ciudadanía se cansó. Y lo vimos ahora en Medellín, una persona con 6 días de Jalapa a Medellín diario, 6 días para que pudiera recuperar su vehículo, mientras engordando la cuenta de donde recetan los vehículos, de donde están las grúas. 6 días. Y el del departamento jurídico, ahora quiero la factura. Ah, ¿quién te le endosó? Tráemele. Qué increíble, 6 vueltas cuando llegó al corralón por una infracción. Garantizó la infracción, pero los días de corralón seguían corriendo. No hay economía, está muy golpeada la economía del país, y más en la ciudad de Veracruz. De verdad que es una inconsciencia. Ese señor que se ostenta como jurídico habrá pasado por una universidad, lleva tronco común, no cuenta con valores, la gran prepotencia que ostenta para el ciudadano, para el conductor. Es increíble que las autoridades de Medellín no enfoquen su mirada en ese tipo de servidores públicos.
Ejemplo de lo que no debe hacer un servidor público. Durante el fin de semana, una foto en la que se involucró a un ex subdirector, y no voy a manejar nombres para no exhibirlos, ¿verdad? En conversación, mantenimiento en Zona Tours, José N., así como a Jorge N., quien hasta enero de este año se desempeñó como chofer de Jesús N., director de la dependencia del puerto. Se volvió a mirar luego de que los personajes subieron a Instagram una instantánea con fajos de billetes de 500 pesos, acompañada del texto: nos corrieron del palomazo, cantaban, pero todavía tenemos con queso las enchiladas. O sea que el ser servidor público indica: me capitalizo, si me destituyen o me habilitan, ya me llevo la cantidad y espero a que me vuelvan a hablar. La imagen provocó descontento en los usuarios de diversas redes sociales, al tiempo que el gobierno municipal encabezado por Evodio anunció la separación del cargo de Nieves, debido a que transgredió los valores de honradez y transparencia que la administración exige a sus servidores públicos. Mediante una publicación en su perfil de Facebook, las autoridades municipales agregaron que se abrirá un expediente contra este ex subdirector por parte de la Contraloría Municipal. Debemos hacer uso de los medios que tenemos y de las dependencias que nos apoyan para no solo emitir quejas ante una ONG. La ONG es un organismo no gubernamental. Hay dependencias que pueden levantar la denuncia. Si nosotros nos documentamos y hacemos lo propio contra algún servidor público, esto se va a detener. Ahora, no se permitirán actos de este tipo y que se mantendrán con una política de transparencia y rendición de cuentas. Bueno, hablamos en corrupción que todo funcionario, servidor público tiene que rendir cuentas, ¿verdad? Cuando ingresa y cuando termina su gestión. Pero, ¿qué pasa en esta ciudad y más al sur, hacia Oaxaca, hacia Chiapas? No hay autoridad que regule este hecho, por lo que los ciudadanos tienen que hacerlo por sus medios, por otras instancias, ¿verdad? Documentarse, contratar a un abogado cuando sufrieron algún tipo de abuso o extorsión. Hablamos en el tema de corrupción, no a la mordida. Precisamente sobre el apartado de transparencia, el gobierno municipal anunció en mayo del presente del año de inicio una campaña contra la corrupción y abuso de servidores públicos, el cual cuenta con el eslogan de dar mordida es corrupción, dar mordida es corrupción, pero también recibir mordida es un delito. Cuando el ciudadano va operando su vehículo y el servidor público le exige, eso es extorsión. Cuando el conductor ofrece, se llama cohecho. Ambos dos son delitos, definitivamente. El que ofrece y el que pide. Y como servidor público, la sanción es más elevada, porque cuenta con todos los argumentos y poder para exigir intimidad. Durante la presentación de la estrategia se detalló que la campaña estaba dirigida principalmente para funcionarios y empleados del ayuntamiento para elaborar con honestidad, honradez y transparencia, no a la corrupción. Sabemos que traemos un historial de corrupción en nuestro país, en todos lados, ¿verdad? Y lo que tratamos de hacer ahora es evitarla. ¿Por qué? Porque ahora con las redes y con los medios, lo que queremos es una ciudad, un país limpio, un país seguro, un país transparente. Si empezamos a formar a nuestros hijos, a nuestros menores, con transparencia, con una elevada escala de valores, no incurriríamos en estas actitudes de ofrecer. Y cuando esto, si se diera el caso, llegaran a ser servidores públicos, que no hicieran lo mismo que se ha llevado a cabo durante muchos años, una práctica vieja, el pedir, la mordida, la extorsión. Debemos educar a los nuestros para que no incurran en este tipo de actitudes, como las que se siguen llevando y arrastrando. Esos paradigmas, estas cadenas se tienen que romper. De igual forma, en el informe de Barómetro Global, la corrupción México
México aparece como un territorio lleno de notas negativas, al tiempo que se considera de los más corruptos en América Latina y el Caribe, derivado de un desempeño negativo por parte de las autoridades federales, una policía corrupta y la multiplicación de quienes pagan soborno. Claro, al ser servidores públicos o policías corruptos y que tienen la encomienda de entrarle para pagar la patrulla, pagar la gasolina, pagar refacciones, se ven obligados a pegarle al conductor. Nos dicen que los dotan de tal cantidad de gasolina, pero cuando se les termina, ellos no van a poner de su bolsa, se ven obligados a pegarle a la ciudadanía, a golpearla económicamente, con un delito que se llama extorsión, ¿verdad? Ahora bien, diferencia entre funcionario público y servidor. El funcionario es el que tiene cargo de rango, ¿verdad? Es poder de decisión a través de cuyo ejercicio exterioriza la voluntad del Estado, diputados, senadores, etc. Servidor público no tiene atribuida la potestad de exteriorizar su voluntad. Ellos son los que más contacto tienen con la ciudadanía por medio de hospitales, por medio de cuerpos policíacos, y como su nombre lo dice, servidor público, servir a la nación, servir a su público, servir a su comunidad, comunidad. Bien, que la Secretaría de Educación Pública que está estandarizando personas con un elevado índice de cultura y sobre el tema de corrupción, ha manejado el estándar 0500 de anticorrupción en la administración pública, para que el servidor público y funcionarios actúen con transparencia. Si es necesario que todo servidor o funcionario público se estandarice y se alinee en ese estándar por parte de ser conocer. De verdad que valorarían el empleo que tienen. Es un empleo, como lo vimos, un empleo seguro, y en calidad de pandemia se les cae, no se les viene abajo. Siguen teniendo su salario por parte de la ciudadanía. Es a la que se le golpea. Pero bien, estamos viendo muestra clara cómo la extorsión se da, y cuando hay cámaras enfrente, el operador, al ser detenido, le pasa los billetes por la espalda. Pero también alguien estaba grabando. Curiosamente, ya nadie se escapa de las cámaras, y los jovencitos traen unos teléfonos muy buenos que tienen una capacidad de zoom increíble, donde hacen las tomas, las fijan y aquí está la prueba. Ya dio la mordida, ya lo dejan ir. Qué curioso. Bueno, Veracruz, las patrullas han sido detenidas por ciudadanos inconformes. Ahora, es lo que manejamos. Servicio público es el que menos se toca, y es una autoridad aquí en Veracruz de las más corruptas que hay. Es increíble que el secretario de Seguridad Pública de Medellín no controle a su gente. En cuanto les dan la orden de salida, de inmediato toman varias avenidas y a parar camiones. Y yo lo he constatado, todos se bajan a entrarles sin haber cometido alguna infracción. No hablemos de taxis, que son los que dejan más. Pero cuando el taxista va empezando, o por un foquito, y no tiene argumentos para decirle al policía, voy empezando, no tengo video, el policía hace que lo sigan un largo trayecto para llevarlo al despoblado, y ahí donde se encuentra la grúa, remolcarlo a un corralón. 3,000 pesos un arrastre. Qué justo, de verdad, por parte de las autoridades. ¿Qué puede hacer un trabajador? Un trabajador que le quitan el medio de trabajo, un taxi, y le cobran de arrastre de 3,000, más 8 días recetado su vehículo, haciéndolo dar vueltas por un papel, por otro, cuando hay una infracción, por un foco. Ya justificada la autoridad, pero esperemos
que el secretario pues analice esta situación con sus servidores, con sus policías y los pare, ¿verdad? No se trata de salir a cometer el ilícito llamado robo ni extorsión, es brindar seguridad a la ciudadanía. Extorsión en pleno apogeo. Tránsito municipal del puerto de Veracruz. El hecho es de que ya todos los taxistas y camioneros, en cuanto escuchan el pato, se tienen el temor, no saben de cuánto va a ser. Los que ya son mañosos y maleados camioneros, de inmediato paran el camión, se bajan, ¡pop!, le dan al policía, al de servicio y se suben rápido. Ya no hay argumentos, no hay nada, ni siquiera hubo infracción, ¿verdad? Pero cuando son taxistas y que van con su cinturón, que tiene su licencia y todo en orden, y eso se llama, ¿qué? Asalto, quitarles el vehículo, y no solo no se lo quitan en el lugar de la detención, lo hacen que lo sigan. Primero le quitan los documentos para que esas personas que utilizan vehículo de transporte público lo sigan a un punto determinado y ahí es el lago. Como que es algo incongruente. Hubo una entrevista con alguna persona que venía de Jalapa, 6 días, yendo y viniendo, el gasto de la ciudad de Jalapa a la ciudad de Veracruz, para que le dijeran, te faltó quien endosó la factura, regresar y, ahora pagas. Y como ya era tarde, ya no hubo manera de que lo mandaran al corralón. 6 días yendo y viniendo de Jalapa. Hay una persona que es el jurídico de Medellín, que es lo que manejábamos. ¿Qué cargo tendrá? Dice que es jurídico y actúa con total prepotencia. Todas las personas tenemos propiedades y bienes llamados teléfono, coche, etc. Un teléfono es de mi propiedad y no tengo por qué verme obligado al entrar a una dependencia a dejar mi teléfono. Es mío y yo lo puedo traer en mi persona. Bueno, hay una persona que le quitaron su coche, se lo llevaron al corralón, la que pagó 3,000 pesos. 3,700 pesos de arrastre, 3,700. Y le dijeron, usted deje su teléfono. Oiga, ¿pero por qué? Los demás están dentro. No, usted en especial. ¿Cuál es el temor de la autoridad policial en Medellín de que esta persona no entre con teléfono? ¿Para que no se vean exhibidos? El servidor público en activo es trabajador de la ciudadanía y se encuentra bajo el escrutinio de la comunidad, de toda la ciudadanía. El servidor público, como su nombre lo indica, servir a la sociedad y, por el contrario, es temido por sus prácticas de extorsión y abuso de autoridad, sin mencionar otros delitos en los que se ve envuelto y que afectan drásticamente a la sociedad. Prueba de ello, los que actúan como políticos deberían estar en medio, ¿verdad? Las oficinas de tránsito cuentan con un área jurídico que es la responsable. En específico vamos a hablar de Medellín. Estuvimos ahí para constatar el hecho y de verdad la gente de ahí ya está alterada, de verdad. Por eso hacemos un llamado al secretario de Seguridad Pública de allá para que calme a su personal por los atropellos que cometen a diario. El servidor público, bueno, en específico en Medellín, Felipe Castellán, que se ostenta como jurídico de la Delegación de Tránsito del Estado de Medellín, de Bravo, que pide documentos a los infraccionados, los hace dar otra vuelta para pedir factura, los hace dar otra vuelta para que exhiban el pago. Hay personas que llevan 6 días dando vueltas de Jalapa a Medellín para ser tratados con indiferencia y prepotencia, afectándoles severamente en la economía. ¿Qué es un servidor público? Hemos hablado de ello en varios temas y ahora un poco más directo. Servir a la sociedad, servir a la comunidad, no golpearla. Estamos en crisis, estamos en pandemia todavía. El hecho es que no sabemos a dónde va ese dinero que se paga. De multas, de infracciones, no sabemos a dónde llega. Y la sociedad está afectada, dolida, golpeada. Y más en Medellín, ese señor es un prepotente. Lo estuve viendo, lo estuvimos viendo y de verdad actúa con una prepotencia increíble. Él no está facultado. Paga tus documentos, yo me muevo. Él es jurídico, él debería ser mediador entre la policía, el personal de tránsito y la ciudadanía. Entonces la funge como director, no sé en qué situación.
Y yo tengo mis dudas si realmente sea licenciado en Derecho. El trato que reciben los ciudadanos por servidores públicos. Extorsionador y prepotente. El hecho de usar uniforme, traer armas, nos hace creer que estamos blindados y que gozamos de todo el poder del mundo. No, un servidor público debe ser educado, humilde, tener un trato digno con la sociedad. Un servidor público amable es querido, es apreciado, respetado y aparte, un uniformado nos brinda seguridad. Pero ahora es todo lo contrario. El proceso tardío para recuperar vehículos. Mañana me traes el documento, ya llegó el día de mañana, te faltó tal, engrosando las bolsas de donde se recetan los vehículos. Por cierto, le mandamos un saludo a un corralón que le pedimos la atención para una persona que su vehículo llegó detenido. Le pedimos la atención porque fue injusto el arrastre, la detención arbitraria por parte del personal de transporte público, y nos brindó el apoyo, nos hizo un gran favor, pero no es válido que tengamos que tocar otras puertas cuando la autoridad responsable, que es el director de tránsito, el del departamento jurídico, incurren en omisión y gran prepotencia. No dejar que pasen teléfonos, decomisar. Secuestro de vehículos, eso lo hace Hacienda cuando se trata de detener vehículos de manera irregular que vienen de Estados Unidos. El secuestro de vehículos se lleva a un corralón de Hacienda por no estar legalmente en el país. Pero tránsito de Medellín, ¿por qué capturan vehículos y sacan a la gente de un lugar a otro? Qué curioso, ahí se prestan para los delitos. Atención, secretario de Seguridad Pública, con sus policías. Se predica con el ejemplo, policías en motocicleta sin casco, pero sí levantan infracciones. Y a ellos no les quitan la moto y se los llevan al corralón. Patrullas sin placas y detienen vehículos por no contar con alguna de ellas. Qué curioso, somos juez sin parte. Policías sin licencia. Se hace un atento llamado al secretario de Seguridad Pública para la selección de sus policías, de sus elementos. Salen con hambre a la calle y no es válido. Todos trabajamos por algo, pero no se vale que el servidor público sea temido como lo he manejado. ¿Quién te puede infraccionar? Única y exclusivamente el personal de vialidad. La policía es la única facultada para solicitar documentos. ¿Por qué los de protección ciudadana parecen sus papeles? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema en Veracruz? Que cualquier policía puede actuar conforme a su criterio personal, sin seguir los lineamientos que tienen establecidos desde que salen de su batallón, comandancia. Hablamos que el uniforme les da poder, pero un poder malentendido. Es una mala práctica que se lleva aquí en Veracruz. Porque los policías de protección ciudadana piden documentos del vehículo y hacen que el conductor lo siga a donde hay grúa. En el trayecto el conductor teme por su vida, claro que sí, más cuando es mujer. Ya que sabemos de algunas actitudes de los policías, como mi Guillermo Exxon, quien cuenta con innumerables quejas de la ciudadanía, y muy tranquilo dice que por eso le entra. Él es un policía de Medellín, de servicio público. Dice que es servicio público, detiene vehículos y los lleva a un punto, ya tiene convenio, ahí el conductor tiene que seguirlo por varios minutos a donde se encuentra la grúa, lo suben y ya lo montan en la plancha para ingresarlo a un corralón. Ese señor ya es grande, ya tiene experiencia como policía y es de lo más corrupto, ¿no? Vemos si las fiscalías especializadas contra servidores públicos funcionan aquí en Veracruz. Ya, Guillermo Pexón, hay que conducirnos con transparencia y respeto. La corrupción se está acabando. Puedes llegar a algún lugar con alguna denuncia penal por este tipo de hechos, llamados corrupción. No es de hacernos tontos o de taparnos los ojos cuando vemos este tipo de actitudes. La Comisión de los Derechos Humanos Nacional e Internacional y varios organismos en pro de los derechos humanos
Dicen que no a la discriminación por color, género, raza, grupos étnicos. Hay personas de extracto muy, muy humilde que venden lo poco que traen de sus guardas. No tienen estudios y la suben a unas unidades decomisándoles todo su producto y combinándolas a pagar una multa. Gente que trae guaraches, que no tiene ni para el camión. Yo creo que es un poquito de conciencia y falta de respeto hacia nuestros connacionales. Triste la situación que se vive en Veracruz. Veracruz es una ciudad muy golpeada y en vías de prosperidad, pero con una gran barrera, y esa es impuesta por servidores públicos. La ciudadanía está cansada de tanto abuso. Nos encontramos en pandemia y con gran insensibilización por parte de las autoridades. Hagamos el cambio, respetemos las reglas y evitemos ser víctimas de malos servidores públicos, policías de Veracruz. La verdad, este tema de corrupción por servidores públicos, en específico policías de Veracruz, es extenso. Yo tengo las raíces, tengo mucho documento, audios, videos, fotografías, así como nombres. No me quiero meter en problemas, porque aparte ni los tendría, porque estoy diciendo la verdad. Solamente que policías ya actúen con transparencia, respeten su trabajo, respeten a la ciudadanía. Son servidores públicos y deben servir a la ciudadanía, al pueblo, que al fin y al cabo es quien les paga. No es para mantenerlos atemorizados. De verdad hacemos un llamado a los distintos directores de seguridad pública de los municipios de aquí de Veracruz para que controlen a su personal. Nos despedimos y ojalá y solicitándoles hagan una reflexión sobre el tema de corrupción que nosotros en Veracruz tratamos de evitar, y todos como ciudadanos queremos estar en una ciudad tranquila, respetar al servidor público, respetar al policía, no tenerle miedo. Que tengan excelente tarde. Gracias por la atención. Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Les espera lunes, miércoles y viernes. El día miércoles vamos a dar, bueno, dicen que para la hierba, la contrahierba, ¿verdad? Vamos a dar el tema de defensorías públicas aquí en el estado de Veracruz. Ya vimos lo que el servidor público hace, cómo se conduce. Bien, ahora vamos a dar lo que son defensorías públicas y por qué están aletargadas, adormecidas, y vamos a despertarlas para que trabajen y se pongan a atender a la ciudadanía, que al fin y al cabo para eso están. También tienen un haber por parte del gobierno federal. Que tengan excelente tarde todas y todos ustedes. Capitán Refugio Murillo, Protección Preventiva, les dice, la seguridad somos todos. No permitan ser vulnerables, alcen la voz. Excelente tarde.